que un placer hablar con Ceferino. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Daniel Cometo te saluda. Hola, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. No, por favor, un gusto, Ceferino. A ver, mañana 18 horas acá te vamos a tener en Córdoba, ¿no? Sí, a las 18 en la librería Cuade, ahí en el Córdoba Shopping. A las 18 con Federico Gianmaría, periodista muy conocido en Córdoba, colega de ustedes, colega nuestro. Así que vamos a presentar mi último libro que se llama Pax Menemista, Historia secreta de los indultos a militares y montoneros en el país del odio, es decir, en la Argentina, ¿no? Son los indultos, ¿te acordás? Muy controvertidos, muy polémicos, de Menem al inicio de su gobierno, pero no solo eso, sino otras iniciativas como la repatriación de los restos de Rosas que estaban enterrados en Gran Bretaña, la amistad, el abrazo tan sorprendente con un emblema del antiperonismo que era el almirante Rojas, ya lo vimos en las fotos, la construcción de un monumento acá que no se podía hacer, el monumento a los caídos en Malvinas, acá en Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, todas iniciativas de reconciliación o de pacificación, por qué las hizo, la gente estaba en contra, la hizo igual, a qué se debe, cuál fue la alianza con los montoneros, que eran un grupo guerrillero muy importante, que son los que le proponen a él los indultos a militares y a guerrilleros, y él los hace, en fin, por qué los hizo, cuál fue el objetivo, por qué la gente estaba en contra, y cómo evolucionó ese rechazo, ¿no? Ceferino, fue una de las decisiones más controversiales que se puedan recordar también a nivel político, ¿no? En nuestra historia. Claro. Él era un personaje muy carismático, ustedes lo conocen bien, vecino de ustedes, ¿no? Muy carismático, siempre mantuvo su nivel de popularidad muy alto, 70-80%, a pesar de la grave crisis que azotaba al país en el 89 y 90. Eso es antes de la convertibilidad, antes del 1-1, antes de la eliminación de la inflación. Eso fue cuando había mucha inflación, había saqueos acá, y él intentó pacificar ese frente militar e impedir los rebrotes guerrilleros. En el 89 hubo un ataque guerrillero a un cuartel acá en La Tablada, en el Gran Buenos Aires. Y yo explico bien, creo que bien, por qué toma esa decisión, a pesar de que la gente estaba en contra, y cómo es que él hizo para que su imagen positiva no disminuyera. Es una cuestión muy compleja que se emparenta un poco con lo que pasa con el presidente Milei ahora, que toma decisiones drásticas de ajuste y demás, y la situación económica es muy difícil, y sin embargo gana las elecciones, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿La gente se equivoca? No, la gente siempre tiene razón, pero ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Son líderes distintos, Milei y Menem, muy distintos. Milei era muy conciliador, Menem era muy conciliador, ¿no? Menem tenía, digamos, una vocación de generar consenso, era muy carismático. Claro, entiendo que Menem Milei más de la confrontación. Claro. Más de la simpatía, de caer bien, en cambio, ¿no? Claro. Y Javier Milei creo que es más disruptivo en ese sentido, más rebelde, pero también ha tenido que ir transformando de alguna manera, torneando esa personalidad tan combativa, ¿no? Sobre todo en el último tiempo. Sí, el otro día se nos desbocó de nuevo. Claro, por ahí vuelve. Vuelve, porque es su esencia, pero bueno, son distintos y parecidos en muchas cosas, ¿no? En la política económica, seguramente, no tan parecidos como muchos creen, pero bueno, ahí explica un poco qué pasará ahora con Milei, ¿no? Porque se acerca el aniversario número 50 del golpe de Estado. ¿Qué hará? Porque después, claro, vino el kirchnerismo en el 2003, ellos anularon o lograron la anulación de los indultos, pero solo el perdón presidencial que beneficiaba a los militares. Los indultos a los guerrilleros siguió vigente, ¿no? Entonces hoy los militares están presos, los guerrilleros libres. En fin, la situación es bastante compleja y me interesó mucho ese periodo de Menem. Es un Menem, claro, que no sabe cómo le saldrán estas jugadas que era tan osada, pero que mientras tanto se divierte, porque a él le gustaban mucho los oropeles del poder, los romances, en fin, todas esas cosas. No sufría el poder, ciertamente, y eso
también fue disruptivo en la Argentina de los 90, ¿no? Porque nosotros veníamos de presidentes muy solemnes, muy formales. Bueno, habían estado los militares que son tremendos, además de ser formales, y Alfonsín era un personaje muy democrático, pero también muy formal, muy abogado, muy radical. Menem es totalmente distinto, y eso me interesó también marcar esa diferencia, y en fin, es también una descripción. Claro, me parece fascinante porque entiendo también que se da en un contexto muy especial. Si tuviéramos que trasladar todo ese contexto de aquel momento, cuando tiene que tomar la decisión de los indultos y demás, a épocas de redes sociales, ¿hubiese actuado igual Menem, digamos, sabiendo las consecuencias que se podrían venir, digamos, con la influencia y demás? Yo creo que él especulaba con una situación. Sí. No había frente a Menem nada. La situación era dramática. Claro, es bueno. Cuando eso ocurre, los pueblos se aferran a lo único que tienen, que en ese momento era el liderazgo de Menem, una persona muy carismática, además que ocupaba la primera plana de los diarios, la televisión. Entonces, yo creo que él lo hizo para garantizar, digamos, una pacificación militar, porque le preocupaba mucho que el ejército estuviera tan dividido. Y la causal de la división era una sola, era que los militares no querían ser juzgados por los delitos cometidos durante la dictadura. Claro, claro. Ahí estaba el problema. Y el segundo problema que tenía era que tampoco los guerrilleros querían ser juzgados. Claro. Entonces, para pacificar, digamos, a los guerreros de un lado y del otro, tomó una decisión que era repudiada por la mayoría de la gente, pero confiando en que la gente lo iba a terminar aceptando, cosa que sucedió porque al año siguiente Menem ganó las elecciones. Claro que en el medio encontró la convertibilidad, que fue eliminando rápidamente la inflación y provocó unos años, digamos, de prosperidad, ¿no? Hasta mediados de los 90, acá no había muchas quejas desde el punto de vista económico. Después del 96 sí, y la convertibilidad terminó mal, como recordamos, ¿no? Claro, pudo de alguna manera sobrevolar la gran grieta que nos ha acompañado prácticamente toda la historia política y social de nuestro país, ¿no? Con la decisión, porque uno... Sí. Llevado a kirchnerismo, antikirchnerismo y demás, me parece que Menem sí logró salir de alguna manera en aquel momento ileso, con una decisión, como decíamos, muy polémica. Sí, yo creo que él fue el último intento a nivel nacional, a gran escala, de terminar con las antinomias. Claro, claro. Pero terminó mal, porque este es, como decía otro riojano, Joaquín B. González, el de Mis Montañas, también muy conocido por ustedes allá. Él decía, Joaquín B. González, y lo dijo en 1910, que la ley fundamental de la Argentina era la ley del odio. A nosotros nos gusta odiar, decía. En la política no basta convencer al adversario, sino que hay que humillarlo, execrarlo, ¿no? Claro. Algo de eso hay. Es un país de grietas, de antinomias, es un país de odio, ¿no? Sí, así se ganan las elecciones acá. Claro, nos vamos a encontrar, Seferino, con el libro, con una especie de minuto a minuto, porque a mí me parece fascinante eso, la trastienda del momento en el que se anuncia, ¿no? esta decisión, claro. Porque políticamente uno conoce, digamos, el resultado final, pero la cocina de lo que llevó a tomar esa decisión me parece que es muy interesante también. Claro, además él no sabía cómo le iba a ir, claro, y la gente sospechaba, tanto así que ya el 3 de diciembre de 1990, es decir, muy poco después de los indultos, de la primera tanda de indultos, hay otra rebelión carapintada. Claro. Pero esta vez el presidente logra vencer a los rebeldes, los reprime porque los generales leales le obedecen, cosa que Alfonsín no había logrado. Claro, mucha gente dijo... No, pero estos se rebelaron porque los habías indultado el año pasado. Porque mucha gente decía, bueno, seguramente habrá nuevas rebeliones carapintadas. Pero en los hechos no hubo otra rebelión y eso fue muy importante porque yo creo que el 3 de diciembre de 1990, cuando Menem vence a los carapintadas,
ahí se afianza definitivamente la democracia, porque la democracia, como todo régimen político, necesita que el jefe de Estado, el presidente, pueda monopolizar el uso de la violencia legítima y cuando hay rebeliones militares o policiales pueda reprimirlas con éxito, porque si no está condicionado su poder. Totalmente. En ese momento se logró. Fue un gran mérito de la democracia también. Claro, y da una sensación de debilidad si no logra esa fortaleza. Al margen de la simpatía, digamos, siempre hay que parecer fuerte. Además de esta cuestión que decías de procurar cierto equilibrio, no vamos a decir paz, pero sí a lo mejor de bajar un poco el nivel de conflictividad que se vive. ¿Qué otras motivaciones puede haber tenido que lo llevan a tomar la decisión de los indultos? Muy interesante la pregunta, porque yo siempre trato de verlo desde afuera y el tema que vos señalás, el oportunismo, lograr la pacificación del país me parecía muy, muy importante. Pero otras fuentes allegados a Menem, como su hermano Eduardo Menem o Granillo Campo o Coan, ex colaboradores de él, señalaban que Menem era una persona sin odios, cosa que a mí me cuesta aceptar. Pero la verdad es que yo ahí pongo algunas anécdotas que ellos me han contado, porque también entiendo que el lector tiene que formarse su propio juicio, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, el hecho de que él haya perdonado a quienes habían sido sus captores, porque Menem fue de los pocos políticos que luego en democracia pudieron decir: yo estuve preso realmente de los militares, pues estuvo 5 años preso, de distintas maneras, pero 5 años. Y en una de esas oportunidades lo trasladaron a Las Lomitas, a Formosa. Cuando le preguntaron al ministro del Interior de la dictadura, el general Arguindegui, por qué lo había trasladado a Las Lomitas, él dijo: ¿y por qué es verano? Y en Las Lomitas hace muchísimo calor. Es la ciudad más calurosa de la Argentina. En ese momento, cuando él estuvo ahí, murió la madre de Menem, como muchos saben, y la dictadura le impidió asistir al velatorio, cosa que a él lo amargó muchísimo, como es comprensible. Luego, Menem fue uno de los que perdonó fue a Arguindegui. Claro. Aparte de a Videla y demás. Sí. Y no solo eso, sino que yo cuento la anécdota de que, bueno, el intendente, en aquel momento el intendente de la ciudad de Buenos Aires era nombrado por el presidente, era Carlos Grosso. Carlos Grosso, cuando se enteró que la hija de Arguindegui trabajaba en la municipalidad, la mandó al último archivo. Claro. Cuando Menem se enteró, le ordenó a Grosso que le restituyera a la hija de Arguindegui el cargo que ella tenía en la municipalidad. Y esa es una anécdota que me interesó colocar, porque digo, pero... Sí. Claro. Cualquiera de nosotros... ¿Qué necesidad tenía? Claro. Cualquiera de yo nosotros... lo hubiera dejado ahí. Totalmente. Cualquiera de nosotros hubiese dicho, por lo menos no le presto atención al detalle, y acá, digamos, evidentemente había un grado de falta de odio, de falta de rencor, que me parece que también lo describe un poco. Para ir cerrando, Ceferino, ¿por qué quedó la imagen que quedó de Carlos Menem? Bueno, sabemos, toda la polémica, todo lo que pasó alrededor de... Yo creo que si hubiera hecho un libro sobre corrupción... menemista, la conclusión hubiera sido otra, seguramente. Y creo que el final de la convertibilidad fue desastroso por un enamoramiento que tuvo el gobierno y mucha gente que lo votaba, de creer que nosotros podíamos tener la misma moneda que los norteamericanos, que el peso valía 1 como el dólar, solo porque se nos había ocurrido hacer una ley. Esos caprichos que cada tanto nos agarran, como tener el peso sobrevaluado, ¿viste? Yo cada vez que veo que es más fácil, como me ocurrió a mí en verano y a tantos cordobeses, ir a veranear a Barra da Tijuca, Río de Janeiro, que a Mar del Plata... Cuando yo veo eso digo, otra vez de nuevo lo mismo. Esa idea que nosotros tenemos que por decreto podemos tener
una moneda más valuada que el dólar, por ejemplo. Y me parece que ese fue el talón de Aquiles del menemismo, que fue perpetuarse en algo que funcionó durante unos años, claro, pero que después no funcionó. Y claro, creo que es el error de varios gobiernos. Espero que no sea el de este gobierno. Claro. Seferino, te quiero hacer una consulta porque actualmente, a ver, entiendo que la gente que está viendo televisión habla de Gran Hermano y de las situaciones que se van dando con un ejemplo, una situación muy particular, que es la expulsión de una de las participantes por una especie de acto de discriminación y demás, que marcó un precedente. Repasamos el momento y después quiero una conclusión rápida, si puede ser. Sí, cómo no. Todos debemos ser tratados con respeto. Ay, por favor, la negra parece... Ahí está. Parece que recién la compraron y que venga a hacer el show. Sí. Acaba de bajarse del barco. Que haga el show, dice. Borra eso. Sos maldito. Sos maldita. Mirá, y el otro ahí. El otro, el monito. El monito del barco. Ahí está, el monito y la que acaban de comprar. Ahí está. Tuviste expresiones racistas absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga. Todos Bueno, fuerte, ¿no? Porque, a ver, generalmente vemos mucho contenido de parte de la discusión, pero acá me parece que se cruzó un límite complejo. Claro, fue un acto de manifiesto racismo y fue sancionado como tal. Creo que más allá de Carmiña o quien haya sido, creo que refleja un poco también actitudes racistas que están presentes. Sí, a nivel social. Argentina, ¿no? Sí, como en todo el mundo. Sí, es cierto. En las redes sociales son tremendas. Por ejemplo, han inventado ahora esta palabra brownie o marrón, ¿no? Claro, sí. Para descalificar a personas. Y la verdad que se usa mucho en las redes sociales y mucha gente lo cree que es divertido y es racismo. Me parece que lo bueno que tiene Gran Hermano es amplificar todo esto y decir esto está mal, más allá de esta chica Carmiña, claro, que siempre fue muy polémica, hay que decirla. En Paraguay también tenía sus detractores y las personas que la querían mucho, porque ella es periodista y se hizo famosa también aplaudiendo una medida que en Paraguay fue bastante repudiada, que fue la prohibición en un canal del uso del guaraní por parte de los cronistas, siendo que el guaraní en Paraguay es un idioma oficial como el castellano. Claro. Y ella lo aplaudió y dijo, bueno, el guaraní, la mandioca, eso es lo que nos mantiene a los paraguayos en la ignorancia y la pobreza. Y eso fue muy criticado por un sector, pero aplaudido por otro. Es decir, claro, es una persona polémica y en este caso no hubo ninguna polémica porque fue un acto racista. Yo creo que hizo bien Gran Hermano. Sí, totalmente. Seferino, no te quitamos más tiempo. Recordamos mañana 18 horas en Cuade, ahí en el Córdoba Shopping, la presentación del libro Pax Menemista. Te agradecemos un montón, Gracias a vos. Abrazo a los cordobeses. Que andes muy bien.